Muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludo a tu profesor de Geografía, Historia y Ciudadanía, Jesús Guevara. Ya sabes, estoy grabando aquí desde las instalaciones del Colegio Bellavista, justamente para darte la mejor educación posible en estos tiempos de pandemia. Recordemos que hay que seguir una serie de recomendaciones para el estudio en línea. Ellas las puedes encontrar en tu perfil de Classroom, puedes acceder a las normas del Colegio Bellavista y en este caso, una vez entendidas y seguidas las normas, vamos a continuar con el contenido correspondiente a Geografía, Historia y Ciudadanía de cuarto año. En este caso, Historia Contemporánea de Venezuela. Y qué mejor que una bandera histórica para presidir la clase. Fíjate, van a ser breves, siempre digo que son breves, pero casi siempre me extiendo, así que de antemano te pido disculpas, pero vamos a hacerlo de manera lo más simple posible, porque todos sabemos que la historia tiene esa reputación de ser una materia aburrida, de que hay que aprenderse puras fechas y ta. Las fechas son importantes, claro, eso nadie lo niega, pero también es importante entender el contexto histórico en el cual las fechas y sobre todo las acciones de los hombres, de las personas, se desenvuelven. Es decir, no es simplemente porque sucedió algo, se graba en la historia, sino por qué sucedió. Y para ello vamos a empezar concretamente con una breve narrativa acerca de los años de gobierno presidencial, de los primeros años de nuestra república y a su vez de los principales eventos políticos que determinaron cómo se desenvolvieron esos años y cómo fue que se comportaron aquellas personas que tuvieron en aquella ocasión el dominio, el poder político en Venezuela. Así que, sin más preámbulos, vamos a seguir. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver para Geografía, Historia y Ciudadanía, concretamente para Historia Contemporánea de Venezuela? Esto que tenemos aquí. Estos años que tú puedes ver aquí en pantalla son concretamente los años más importantes en los cuales ustedes se tienen que fijar para entender el desarrollo de la historia, de la historia contemporánea de nuestro país, concretamente del primer periodo de la historia contemporánea de nuestro país. Debo recordarte que estamos estudiando paso por paso en este primer lapso lo que corresponde y perdonen que lo repita varias veces porque suena muy cansino, el periodo de consolidación del Estado Nacional venezolano. Ello quiere decir que vamos a ver lo que vulgarmente se conoce como la Venezuela agropecuaria, la política de la Venezuela del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1936. Es decir, recuerda, desde los años de consolidación de nuestra república, desde 1830, cuando se funda el actual Estado, cuando se funda la actual república, porque todo hay que recordarlo, no existe ni la cuarta, ni la quinta, ni la tercera república, todo eso son inventos extra historiográficos que no se tienen en cuenta para contar la historia de Venezuela. La historia de nuestra república empieza en 1830 con la primera constitución del Estado. Desde ese año es que Venezuela existe como Estado independiente y no se ha disuelto, no se ha acabado, como fue en el periodo entre 1811 a 1830, cuando los españoles reconquistaron el país varias veces. Ahora, el primer periodo, recuerda, año 1830 es el año de constitución de la República con su primera constitución, la de 1830. En el material podrás fijarte que la constitución de 1830 es importante porque establece por primera vez el sistema de presidente único, sistema presidencial, un congreso con 2 cámaras de representantes y senadores, sufragio censitario, es decir, que para votar tenías que tener riqueza, y recuerda que la riqueza en una sociedad agrícola era riqueza de la tierra, riqueza de tener tierras y de vender cultivos, y a su vez era un sufragio de segundo grado. Es decir, todas estas características hacían de la república no una república como las actuales, una república democrática, sino más bien una república elitista, una república de pocas personas, en donde el pueblo de Venezuela eran los que tenían dinero, los que tenían propiedades, los que tenían cultura y educación, porque necesitabas leer y escribir para votar. Esta primera constitución dura hasta 1848, o mejor dicho,
no es que dura hasta 1848, es que el proceso político hizo que esa Constitución dejara de regir, con el denominado fusilamiento del Congreso, dado el 24 de enero, un día después. Es que la fecha del 23 de enero es bastante histórica, ya lo verás por qué, son un futuro. El 24 de enero de 1848, las tropas del ejército entran al Congreso y lo fusilan. Literalmente entran en el Congreso y matan gente, matan a diputados, matan a senadores, pero ya vamos a ver por qué, porque si te suena un poco confuso, un poco, profe, no sabía eso, ya vamos a ver por qué se realizó esto. Luego, en 1858, otra fecha importante para estos primeros años es la denominada Revolución de Marzo. En el material, en la diapositiva que te presenté, podrás encontrar un breve resumen de lo que fue la Revolución de Marzo. Fue básicamente un levantamiento en contra del presidente José Tadeo Monagas. Y luego, en 1859, el 20 de febrero de ese año, de 1859, es que se da inicio a la Guerra Federal, la última gran guerra civil de nuestra historia. Pero para entender más o menos de qué se trata esto, de por qué esta fecha y por qué elegí 1848 y no, qué sé yo, 1835, vamos a ver por qué estas fechas y no otras. Y para ello tenemos que centrarnos en la cronología de presidentes de la República. Vamos aquí a ver los presidentes que ha tenido el país desde el inicio de la actual República hasta los inicios de la Guerra Federal. Vamos a hacerlo poco a poco, igualito podrás repetir este video. Te invito a que si no entiendes una cosa puedas preguntarlo en los comentarios y mejor repites el video hasta que quede clara la cuestión. En todo caso quedan abiertos los comentarios. El primer presidente de la República, ¿quién fue? José Antonio Páez, es lógico, el general Páez, el vencedor de Carabobo, es decir, el presidente que inauguró el actual periodo republicano. Fue presidente provisional desde 1830 a 1831 y una vez aprobada la Constitución, fue presidente constitucional desde 1831 a 1835. Como verás en el material que te facilité en forma de diapositiva, te darás cuenta que José Antonio Páez fue un político poderoso, fue el fundador del Partido Conservador y fue el primero de una dinastía de presidentes conservadores. Luego tenemos al primer presidente civil de nuestra historia, el doctor y médico, porque literalmente era un médico, José María Vargas, médico talentosísimo, que fue electo para el periodo 1835-1839. Un pequeño inciso, los presidentes de la República, recuerda, según la Constitución de 1830, eran elegidos por el Congreso de la República. Este Congreso estaba formado por dos cámaras, senadores y representantes, y estas cámaras de senadores y representantes eran elegidos con un sistema de segundo grado. Recuerda, los ciudadanos que tenían que saber leer y escribir y tener propiedades, votaban a unos señores que eran los electores, y luego estos electores votaban por los senadores y representantes. De nuevo, sistema complicado porque así se entendía la democracia en la época. Y hablando de democracia, a Vargas le terminan haciendo el primer golpe de Estado de nuestra historia en 1836, la denominada Revolución de las Reformas, en la cual algunos militares, entre ellos Santiago Mariño, le piden la renuncia a favor de que apruebe algunas políticas de conveniencia. José Antonio Páez, que era jefe del ejército, se alza, defiende al presidente Vargas y lo vuelve a instalar en su puesto. Pero la democracia queda lamentablemente herida de una pata. En este caso, José María Vargas termina renunciando un año después y aquí queda su vicepresidente Carlos Sublet, que termina el periodo en 1839. José Antonio Páez es electo a una segunda presidencia en 1839 hasta 1843. Recuerda, la Constitución de ese año, la de 1830, estableció un periodo constitucional de 4 años, es decir, el presidente solamente podía durar 4 años y no podía ser reelecto sino hasta un periodo constitucional intermedio. Dicho de otra forma, ¿por qué Páez está repetido 2 veces? Primero porque tuvo su periodo de 4 años, tuvo que esperar un periodo de 4 años en donde no podía reelegirse y en el próximo periodo se postuló y adivina, ganó. Luego, su sucesor, el general Carlos Sublet, recuerda, el antiguo vicepresidente de Vargas, se postula
para el periodo 1843-1846. Estos son los años de dominio del Partido Conservador, de la oligarquía conservadora, como verás aquí anotados, del partido que apoyaba el libre mercado, los derechos de los terratenientes, de los grandes comerciantes. Son periodos también de paz, años de paz. La primera república desde 1830, este Estado venezolano que se empieza a fundar desde esta época, en el siglo XIX apenas conoció estos años como años de relativa paz, y en donde la cosa fue más o menos bien. No creas que Venezuela es un país, vamos a decirlo, especial por malo o especial por cualquier otra cosa, porque hoy estamos en tiempos de denigrar a nuestro país. No, Venezuela tuvo momentos que lo hizo bastante bien, y este momento fue uno de esos momentos de nuestra historia en el cual las cosas salieron más o menos bien. ¿Cuándo empezaron a salir mal? Tenemos a este señor, José Tadeo Monagas, su primer periodo constitucional desde 1846 a 1850. El señor Monagas llegó apoyado por José Antonio Páez. Por lo tanto, debía suponerse que José Tadeo Monagas era un conservador o apoyaba políticas conservadoras. Pero, al decirlo de manera vulgar, saltó la talanquera, se volteó, y José Tadeo Monagas prefirió nombrar a ministros liberales. Recuerda que el Partido Liberal ya estaba fundado en 1840 y era la oposición del Partido Conservador. Ante esta ruptura del pacto, Páez se alza, pero es derrotado por Monagas. Y como Monagas quiere estar seguro de su poder, en 1848, cuando el Congreso, de mayoría conservadora, decide hacerle un juicio político para sacarlo del poder, el presidente Monagas, ni corto ni perezoso, manda a las tropas a Caracas, asalta el Congreso y mata a algunos diputados. Después dice que todo fue un error y que pueden volver felizmente a sus curules. Casi todos los diputados y senadores aceptaron, salvo excepciones como el doctor Fermín Toro, quien dijo para la historia: por mí que se lleven mi cadáver, pero Fermín Toro no se prostituye. Este acto hace que el señor José Tadeo Monagas tenga el curioso honor de ser nuestro primer dictador. El primero que pisoteó la Constitución y que quiso gobernar años y años. Tanto así que le sucedió a su hermano, José Gregorio Monagas, periodo 1850-1854, también recordado por ser el presidente en el cual su periodo se firmó la ley de abolición de la esclavitud. Luego, un nuevo periodo constitucional de José Tadeo Monagas de 1854 a 1858. Lo gracioso de Monagas es que Monagas es el primer presidente venezolano, como prácticamente todos nuestros dictadores, en querer cambiar la Constitución a su antojo para, entre otras cosas, aumentarse el periodo presidencial. Aquí, en este año, 1858, se reforma la Constitución de 1830 y tenemos la primera reforma constitucional interesada de nuestra historia, la Constitución de 1858, la cual, entre otras cosas, centraliza completamente al país y le da un periodo al presidente ya no de 4, sino de 6 años con reelección inmediata. Esto hace que liberales y conservadores descontentos con Monagas, pues se alcen, digan que abuso es este, o sea, ¿cómo vamos a permitir que este tipo mande más tiempo? Aquí acontece como reacción la Revolución de Marzo, recuerda, de 1858. De aquí sale el gobernador de la provincia de Carabobo, Julián Castro. Por cierto, pequeño detalle, casi todos estos nombres son de militares, porque los civiles prácticamente no tienen protagonismo en este tiempo. Julián Castro derroca a Monagas y se convierte en presidente provisional, 1858-1860. Por eso es que el tiempo es tan corto. Y durante su periodo se intentó llegar a un acuerdo. Aquí se crea la figura de la Convención Nacional. Profe, ¿qué es la Convención Nacional? Simple,
fue nuestra primera asamblea constituyente desde 1830. A esta convención se le dio la tarea de hacer una nueva constitución para poner orden y acabar la lucha entre conservadores y liberales. Apunto la bandera, por cierto, porque dato curioso, el color de los conservadores era el rojo, mientras que el color del Partido Liberal era el amarillo. En este caso, la Convención Nacional redacta la Constitución y la cosa, digamos, que sale mal, dado que sectores del Partido Liberal se molestaron con la Convención porque la creían demasiado conservadora, porque no querían los cambios que ellos pedían. En este caso estamos viendo simplemente que esto es un enfrentamiento entre dos élites políticas que no están dispuestas a ceder, cosa que se repetirá en años posteriores y en periodos posteriores del país. Julián Castro renuncia en 1860 y Manuel Felipe de Tovar es electo presidente para el periodo 1860-1864, pero solamente dura hasta 1861. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué? ¿Por qué empiezan a cortarse los años? ¿Es que los presidentes son flojos y no quieren trabajar? No, es que recuerda, 1859, 20 de febrero, fue el inicio de la Guerra Federal. Los liberales radicales se alzan y dicen, no queremos pena de muerte, queremos federación, queremos libertad. Y como la Convención Nacional de Valencia, porque esa fue la ciudad en donde se reunió, como esa convención falló, no nos queda otra que asaltar el poder por las armas y luchar por él. Manuel Felipe de Tovar era un conservador. Tiene, por cierto, el honor de ser el primer presidente electo por voto universal, directo y secreto, pero en este caso por sufragio masculino. Hay que recordar que las mujeres no votaban en ese momento. Pero es porque la Constitución de 1859, que fue el producto de la Convención Nacional, abolió toda esta elección del Congreso con electores y de segundo grado, dado que se consideraba que el pueblo venezolano había avanzado un poco en su conocimiento político como para tener una Constitución más democrática. La Constitución lamentablemente se acaba porque José Antonio Páez vuelve 1861, 1863, pero esta vez como dictador, con el poder supremo, pisotea la Constitución para salvarla, cosa que también se repetirá posteriormente en otros periodos de la historia. Es decir, Manuel Felipe de Tovar, Julián Castro y José Antonio Páez vivieron la Guerra Federal como últimos presidentes conservadores del gobierno. Y luego, una vez ganada la Guerra Federal por parte de los liberales, en este caso con el Tratado de Coche, llega al poder como presidente provisional Juan Crisóstomo Falcón, de 1863 a 1865 y del 65 al 68 como presidente constitucional de los ahora llamados Estados Unidos de Venezuela. Que, detalle curioso, si ustedes observan la banderita, las estrellas que vemos aquí, esto es una bandera histórica, vienen de ese periodo. Las 7 estrellas de la bandera, blancas en fondo azul, vienen por el decreto de Juan Crisóstomo Falcón, lo que significa que las estrellas de la bandera simbolizan originalmente la forma federal del Estado y el triunfo de los federalistas en su momento. Como verás, la historia de tu país sí es un poquito complicada, es un poco difícil, pero siempre se repiten cosas importantes. Y una de estas cosas, lamentablemente, que se han repetido a lo largo de la historia, es que el enfrentamiento entre élites políticas siempre ha sido una constante en nuestra historia, a lo largo que muchas de estas élites pues no han sabido conciliarse, no han sabido llegar a un acuerdo. Y es el paso de élites políticas y de personas que quieren abusar del poder lo que ha constituido o lo que ha hecho que nuestra historia sea muy movida, muy interesante, pero también llena de muchos fracasos y de muchos tropiezos. Esto es importante que lo entiendas porque es importante para el análisis, porque de nuevo, no importa, o mejor dicho, importan las fechas, sí, pero importa muchísimo más el saber por qué ocurrió tal evento en tal fecha. Así que bueno, no me queda más, ya que el video, ya sabes, pero siempre prometo que será corto, es corto para mis estándares, pero no te preocupes, tranquilo, que aquí puedes perfectamente pausar,
volver a repetir, volver a ver. Te saluda nuevamente tu profesor de Historia Contemporánea de Venezuela, Jesús Guevara, para la Unidad Educativa Colegio Bellavista, y no me queda sino desearte una feliz tarde y un buen provecho en todo caso. Muchas gracias por oírme.